Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y en este nuevo vídeo de mi canal, La Biblioteca de Miguel, os traigo un libro muy interesante cuyo personaje es igual de interesante o más interesante todavía. El libro se llama La vida de Don Miguel por Emilio Salcedo, impreso en Salamanca en 1970, con un prólogo de Pedro Laín Entralgo. Y el personaje es Don Miguel de Unamuno y Hugo, el gran filólogo español de origen vasco. Este libro es muy interesante porque, según dice el autor, es la única biografía de Don Miguel, por lo menos cuando se estrenó este libro, y también porque nos narra un Don Miguel personal, las etapas que vivió, su destierro en París, la llegada de la República, el levantamiento militar, las veces que fue nombrado rector y que fue destituido. Y también es muy interesante porque a la par de la vida de Don Miguel, nos narra también lo que estaba pasando en el entorno de Don Miguel de Unamuno. Porque cada cuantos capítulos tiene una hoja y media, más o menos, de lo que pasaba en España en aquellos años, cuando la pronunciación del levantamiento militar, la llegada de la República a Salamanca. Don Miguel de Unamuno era un liberal. Era difícil saber en qué partido estaba, porque siempre apoyaba a unos, pero al final terminaba enfrentándose siempre a esos a los que ganaban. Eso lo decía también a un periodista que lo entrevistó cuando se produjo el levantamiento militar y Franco fue y se estuvo residiendo en Salamanca en aquellos tiempos. Don Miguel de Unamuno era partidario de la República y no le gustaba la antigua monarquía porque pensaba que estaba haciendo las cosas mal para España en aquella época. Incluso dirigió varias cartas en contra de don Alfonso XII cuando era un muchacho, porque al terminar de la guerra carlista, este rey le quitó los fueros al País Vasco, a las Vascongadas, y entonces él, como muchos otros vascos eufóricos de nacionalismo, escribían cartas contra su majestad Alfonso XII. Luego también dirigió cartas contra Alfonso XIII y también fue enemigo sobre todo de el general Primo de Rivera, Don Miguel Primo de Rivera. Nos narra también su vida personal, su vida íntima, sus pensamientos. Ese hombre siempre con sombrero, de mirada seria, que se paseaba por la carretera de Zamora. Y nos cuenta cómo escribió muchas de sus obras, como la más famosa, El Cristo de Velázquez, en la vida de Don Quijote y Sancho, que es más o menos como un estudio del Quijote, y un cancionero que él hacía, que era como su diario íntimo, pero escribía en poemas. Y también un diario que hizo cuando fue desterrado a las Canarias y su viaje que hizo a París. El libro nos cuenta anécdotas muy interesantes de su vida, y una de ellas, es una que os voy a relatar ahora, es muy interesante porque creo que es una de las más famosas. Cuando el pronunciamiento militar, Don Miguel de Unamuno estaba de acuerdo con el general Franco y con el general Mola, que eran los principales líderes del pronunciamiento militar. ¿Por qué estaba de acuerdo un señor
que era liberal, que era contrario a que un militar estuviera a cargo de un gobierno civil y que había apoyado fervorosamente la República. Pues en aquellos años, dentro de la izquierda española, había una guerra interna dentro de la misma guerra civil, que era la lucha entre comunistas, anarquistas, republicanos, liberales. Todo eso era un desastre, porque incluso les voy a hacer uno de estos días un vídeo sobre la guerra civil española, explicando todo eso, que narra cómo los anarquistas querían hacer primero la revolución y luego la guerra, y los comunistas, que eran los más serios dentro de todo, querían hacer primero, estaban conscientes de que había primero que hacer la guerra y ganarla para luego poder hacer la revolución. Y entonces esa guerra interna, esa completa anarquía, fue lo que destruyó en parte a la República Española y lo que Don Miguel siempre criticaba. En cambio, él decía que estaba de acuerdo con estos dos generales porque tenían muy claro el camino, lo que querían hacer. Incluso cuando se lo dijo a un periodista americano, el periodista, según nos cuenta la anécdota del libro, se quedó pasmado, medio asombrado. Y Don Miguel dice que se rió y le certificó que él mismo también se asombraba de ello. Entonces, ¿la anécdota cuál es? La anécdota es la siguiente, porque Don Miguel de Unamuno iba, cuando Franco residió en Salamanca, iba varias veces a visitarlo, casi siempre como intermediario de personas que le escribían para que le ayudara con X peticiones que le querían hacer al caudillo. Y una vez hubo un discurso en el Ateneo de la Universidad de Salamanca, en el que él principalmente había dicho que no iba a hablar aparte del discurso habitual, porque dijo que se conocía bien cuando se molestaba. Pero al final decidió hablar y dijo un discurso criticando bastante las muertes, las muertes que se hacían de un lado y del otro, Y entonces el general Millán Astray, que era un general que había sido herido en la guerra de África cuando todavía estaba la monarquía, y estaba con los golpistas, no se sabe muy bien qué es lo que dijo, entre otras cosas, pero se dice que alzó un grito de ¡viva la muerte! ¡Mueran los intelectuales! Entonces Don Miguel siguió con su discurso, esta vez criticándolo a él directamente. Entonces, eso que estaba lleno de militares, todo el mundo se indignó, acusándolo de rojo, comunista, y entonces fue la esposa del general Franco, Carmen Polo de Franco, quien lo salvó, agarrándolo del brazo y sacándolo del Ateneo. Y claramente nadie se atrevería a hacerle nada, dado que estaba bajo la protección de la esposa del caudillo. Luego fue llevado a su residencia y se le puso un policía para, según él cuenta, evitar que se escapara. Luego fue mucha gente a visitar a Franco pidiéndole incluso su inmediato fusilamiento, acusándole de rojo, comunista, cosa que era mentira, porque él, como él bien lo dice, era un viejo liberal, y era un viejo liberal a la antigua. Entonces, bajo estas presiones, el general Franco terminó destituyéndolo de su cargo de rector en la Universidad de Salamanca. Y después Don Miguel se quedó en su casa y dejó de salir, y al final murió allí en su residencia de Salamanca.
Esto del rectorado también es muy interesante porque él fue catedrático de griego, era catedrático de griego allí en la Universidad de Salamanca. Luego murió el rector en aquellos tiempos y él fue elegido rector. Y a la gente de allí no le gustaba mucho que hubiera sido escogido rector un vasco, un extranjero, ¿no? Sobre todo lo acusaba el hijo del antiguo rector. Él fue rector, después terminó siendo destituido con la llegada del general Primo de Rivera y fue exiliado a las Canarias. Luego, cuando terminó su exilio allí, él siguió con su afán de presionar contra la dictadura de Primo de Rivera y se fue como exiliado a París. Allí escribió, se entrevistó con muchísimos escritores, autores. Todo el mundo iba a verle, sobre todo cuando después fue hacia el sur de Francia, en Daya, para estar un poquito más cerca, ¿no?, de su tierra vasca, ahí. Luego, cuando cayó Primo de Rivera, él volvió y fue repuesto otra vez en el puesto de rector. Le puso la República y como rector vitalicio. Luego, cuando llegó el pronunciamiento militar y él se vio a favor de la República lo destituyó y el general Millán Astray, el mismo general al que él criticaría en el discurso en el Ateneo, le repuso en su puesto como rector vitalicio. Y al final, bajo las presiones, el general Franco pues tuvo que destituirle de su posición como rector vitalicio. Don Miguel de Unamuno era muy español, siempre decía que le dolía su España por todo lo que pasaba a su alrededor, y también era vasco, era de origen vasco, había nacido en Bilbao en plena guerra carlista. Pero él al principio de su juventud era otro vasco más nacionalista, que incluso dirigía cartas contra la monarquía porque al terminar la guerra carlista el rey le había quitado los fueros de Vizcaya. Luego, cuando fue a Madrid, se contagió de un nacionalismo liberal de toda España. Él no decía que los vascos no existían, no, los vascos existen, pero también, o sea, aparte de ser vascos, son españoles. Y él no miraba con muy buenos ojos eso de las autonomías y el separatismo vasco. E incluso la lengua vasca la criticaba, porque él decía que es una lengua muy antigua, incluso, es verdad, el euskera, como se le llama en vasco, creo, es una lengua antiquísima y tiene palabras que no se utilizan hoy en día, o hay palabras hoy en día que no tienen traducción al vascuence, al euskera, porque simplemente no existen en ese idioma. Y aparte es un idioma muy, pero muy difícil de aprender. Don Miguel de Unamuno fue uno de los impulsores de la filología, que es la ciencia que estudia el origen de las lenguas. Y él siempre decía, nos dicen en este libro, incluso potenciaba mucho la lengua, o sea, que la gente se comunicara a través de la lengua y no a través de la violencia, de los insultos y sobre todo de los insultos sin sentidos, cuando se le acusaba de algo sin tener la más remota idea de lo que estaban hablando. Bueno, amigos, este ha sido Don Miguel de Unamuno, la vida de Don Miguel por Don Emilio Salcedo.
Es un libro muy interesante que narra la historia de este gran filólogo y literato español. Espero que os haya gustado el vídeo. Léanla si pueden conseguir este tomo fenomenal. Y si no, investigar sobre la vida de Don Miguel de Unamuno, que es una vida muy interesante. Si os ha gustado el vídeo, decídmelo en los comentarios, compartirlo, suscribirse al canal, darle un me gusta y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y aquí os esperaré con otro vídeo de mi canal La Biblioteca de Miguel. Muchas gracias.